Magnitudes extensivas en la física. ¿Qué son las magnitudes extensivas? Las magnitudes extensivas son aquellas que dependen del tamaño o la cantidad de materia de un sistema. En otras palabras, su valor cambia si se altera el tamaño o la cantidad de la muestra que estamos estudiando. Propiedades y características. 1. Dependen de la cantidad de materia. Cuanta más cantidad de sustancia haya, mayor será el valor de la magnitud extensiva. Si divides el sistema en partes, la magnitud extensiva también se divide. 2. Suma de sus partes. Si tienes dos objetos con la misma magnitud extensiva y los unes, el valor total será la suma de ambas magnitudes. Por ejemplo, si juntas dos bloques de 5 kilogramos cada uno, el total será de 10 kilogramos. 3 ejemplos comunes: masa, volumen, longitud, área, cantidad de calor. Todas estas magnitudes aumentan o disminuyen con el tamaño o la cantidad de materia. Importancia de las magnitudes extensivas. 1. Medición de propiedades físicas. Las magnitudes extensivas son fundamentales para medir y comparar cantidades en distintos sistemas. Son básicas en cualquier análisis físico y químico. 2. Clasificación de sistemas. Estas magnitudes ayudan a clasificar si un sistema es pequeño o grande en función de la cantidad de materia que contiene. En termodinámica, por ejemplo, permiten diferenciar entre sistemas microscópicos y macroscópicos. 3. Bases de la química y la física de materiales. En química, las magnitudes extensivas permiten calcular cantidades de reactivos y productos en una reacción química. En física de materiales, se utilizan para estudiar las propiedades de materiales a gran escala, como la resistencia de un puente o el calor necesario para cambiar el estado de una sustancia. Aplicaciones de las magnitudes extensivas. 1. Termodinámica. Las magnitudes extensivas son clave en el estudio de la energía y el calor en sistemas. Por ejemplo, la cantidad de calor que debe añadirse para calentar un objeto depende de su masa y del tipo de material del que está hecho. 2. Ingeniería. Al diseñar estructuras como edificios o puentes, se deben tener en cuenta magnitudes extensivas como la masa y el volumen de los materiales, para garantizar que puedan soportar el peso y las fuerzas involucradas. 3. Industria alimentaria. En la producción de alimentos, las magnitudes extensivas como el volumen y la masa son esenciales para medir ingredientes y determinar las proporciones correctas en la fabricación de productos. 4. Medicina y farmacología. En la dosificación de medicamentos, la masa y el volumen son magnitudes extensivas fundamentales para calcular la cantidad adecuada de fármaco en función del peso del paciente. Ejemplos cotidianos. 1. Masa. Si tienes un saco de harina de 1 kilogramo y otro de 2 kilogramos, la magnitud extensiva es la masa, y al juntar ambos sacos, tendrás 3 kilogramos de harina. 2. Volumen. Imagina que llenas dos botellas de agua, una con 500 mililitros y otra con 1 litro. El volumen total de agua será la suma de los dos volúmenes, es decir, 1.5 litros. 3. Área. Si construyes dos parcelas de terreno, una de 50 metros cuadrados y otra de 70 metros cuadrados, el área total será la suma de ambas, es decir, 120 metros cuadrados. 4. Energía térmica. Si calientas dos tazas de agua por separado y luego las juntas, la cantidad total de calor en el sistema será la suma del calor que tenía cada taza. Las magnitudes extensivas dependen de la cantidad de materia que tengas. Cuanto más grande sea un objeto o sistema, mayor será su masa, volumen, área o cantidad de calor. Son esenciales en muchas áreas como la termodinámica, la ingeniería, la medicina y la industria alimentaria, ya que permiten medir y controlar cantidades a gran escala. Las magnitudes extensivas tienen características que las diferencian de otras magnitudes, como las magnitudes intensivas y las magnitudes fundamentales. Veamos las principales diferencias. 1. Magnitudes extensivas vs magnitudes intensivas. Magnitudes extensivas. Dependencia del tamaño. Las magnitudes extensivas dependen directamente de la cantidad de materia o del tamaño del sistema. Cuanto más grande o masivo sea el sistema, mayor será la magnitud extensiva. Ejemplos: masa, volumen, longitud, cantidad de calor, área. Característica clave: se suman. Si divides un sistema en dos partes iguales, las magnitudes extensivas se dividen por igual. Por ejemplo, dividir 1 litro de agua en dos partes te da 0.5 litros en cada parte. Magnitudes intensivas. Independencia del tamaño. Las magnitudes intensivas no dependen de la cantidad de materia ni del tamaño del sistema.
Permanecen iguales sin importar cuán grande o pequeño sea el sistema. Ejemplos: temperatura, densidad, presión, concentración. Característica clave: no se suman. Si tienes dos vasos de agua a la misma temperatura, al combinarlos la temperatura total no se duplica, sigue siendo la misma. Ejemplo comparativo. Masa vs densidad. La masa es extensiva porque aumenta si añades más materia, más agua, más masa. En cambio, la densidad es intensiva, ya que aunque añadas más agua, la densidad, masa por unidad de volumen, sigue siendo la misma. 2. Magnitudes extensivas vs magnitudes fundamentales. Magnitudes fundamentales. Definición: son magnitudes básicas que no dependen de otras magnitudes para ser definidas. Son las bases para construir otras magnitudes más complejas como las derivadas. Ejemplos: longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica. Característica clave: son las unidades base que forman otras magnitudes. No se calculan a partir de otras, sino que se miden directamente. Magnitudes extensivas. Definición: como vimos, dependen del tamaño o cantidad de materia, pero pueden ser magnitudes fundamentales también como la masa o el volumen. Ejemplos: masa extensiva y fundamental, volumen extensiva y derivada. Característica clave: aunque algunas magnitudes extensivas como la masa pueden ser fundamentales, otras son combinaciones de magnitudes fundamentales, como el volumen que deriva de la longitud. Ejemplo comparativo. Masa vs tiempo. La masa es extensiva y puede ser también fundamental. El tiempo, en cambio, es una magnitud fundamental, pero no es extensiva, ya que no cambia si juntas dos sistemas en dos momentos diferentes, el tiempo no se suma. Resumen de las diferencias clave. 1. Dependencia del tamaño. Extensivas, si dependen del tamaño o la cantidad de materia. Intensivas, no dependen del tamaño ni de la cantidad de materia. Fundamentales, no dependen de otras magnitudes y son las unidades básicas. 2. Suma o combinación. Extensivas, se suman cuando se combinan sistemas. Ejemplo: dos vasos de agua tienen más masa cuando se juntan. Intensivas, no se suman ni cambian con la combinación de sistemas. Ejemplo: dos vasos de agua a la misma temperatura siguen teniendo la misma temperatura cuando se combinan. 3. Rol en la física. Extensivas, útiles para medir cantidades totales. Intensivas, útiles para describir propiedades intrínsecas que no cambian con la cantidad de materia. Fundamentales, son las bases de las otras magnitudes como la longitud, el tiempo y la masa. Estas diferencias son esenciales para comprender cómo medimos y analizamos diferentes aspectos de los sistemas físicos en el mundo real. ¿Te quedó claro o te gustaría más ejemplos específicos?